Este caso lastimó a muchos ciudadanos argentinos, pues el saber que una joven de 23 años había desaparecido a plena luz del día, en verdad que aterraba al saber que cualquier mujer podría pasar por la misma situación. Lo más desgarrador fue ver a su mamá con la esperanza de recuperarla, pero pasaron años, y más años, y esa fecha tan esperada nunca llegó. El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles, o Marita Verón, salió de su casa ubicada en San Miguel, Tucumán para dirigirse a una consulta médica, y de acuerdo con la descripción de un testigo, aunque la calle por la que transitaba era de las más seguras, notó cuando un auto rojo se detuvo abruptamente, y de él bajaron algunas personas. Según el testigo, la joven no puso resistencia, pero su cara reflejaba miedo, y una vez que la subieron al auto que en todo momento estuvo en marcha, no se volvió a saber de ella, ni de los sujetos que la subieron. Luego de que sus padres Susana Trimarco y Daniel Verón se enteraran que su hija no había llegado a su destino, acudieron con las autoridades, pero no la dieron ellos por desaparecida, ya que anteriormente la ley dictaba que tenías que esperar de 24 a 48 horas para poder acudir a denunciar una desaparición, un tiempo tan valioso que de no haber obedecido, posiblemente les habría permitido dar con ella, pero como era de esperarse, las autoridades esperaron el tiempo exigido para iniciar con la investigación, y esto los llevó a un informe que provenía de la localidad de La Ramada, en donde citaba que 3 días después de su desaparición, fue descubierta por la policía en este sitio. Se hallaba a más de 30 kilómetros de su casa, y usaba zapatos con tacones en lugar de zapatos bajos, que tenía al ser ultrajada. Y si por tu cabeza pasó la prostitución, déjame decirte que estás en lo correcto, ya que Marita fue secuestrada para utilizarla como esclava sexual, que debía cumplir cierta cantidad de dinero al igual que sus demás compañeras. Y es que de acuerdo con una sexoservidora, la joven estuvo en manos de un proxeneta que inicialmente la tuvo en su casa, y 2 días después la vendió en 2.500 pesos a la whiskería, La Rioja, donde fue rescatada por la policía. La llevaron a la comisaría, y luego a la terminal de ómnibus, pero de nuevo, sería secuestrada. A partir de esto, sus padres, la investigación policial y los fiscales intervinieron en la causa, que en todo momento se sostuvo como secuestro con fines de trata de personas para la prostitución. Sin embargo, no había ningún sospechoso, ya que las únicas pruebas recaudadas estaban basadas íntegramente en testimonios, lo cual lo hacía más complicado. Luego del primer informe, se reportó que Marita Verón permaneció unos días en el cabaret Candy, que operaba como tapadera de prostitución, y ante esto, la Cámara de Apelaciones de Tucumán indicó que era un lugar destinado al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres que incluye la privación de su libertad. Por supuesto que al ver que las mujeres que trabajaban ahí estaban en contra de su voluntad, decidieron acudir y retener a las cabezas de este sitio hasta que el proceso judicial iniciara, con pruebas suficientes que más allá de tenerlos encarcelados por un buen tiempo, les permitía dar con toda esa red de prostitución, en donde estaban seguros encontrarían a Marita Verón. Después llegarían algunos testimonios por parte de las mujeres liberadas gracias a la investigación, declarando que habían visto a la joven en el cabaret Candy. Estaba muy drogada, traía una peluca y lentes de contacto celeste, luego la perdieron de vista, y en algún momento escucharon a la regente de la whiskería, La Rioja, Lidia Medina, comentar lo siguiente. Y es que en efecto, justo y como ya te lo había mencionado, fue vendida esta whiskería y después enviada a España, pues las redes de prostitución no permanecen con las mujeres que secuestran por mucho tiempo en su negocio, para evitar que la policía los atrape. Lidia Medina fue una de las primeras sospechosas, y tras confirmar todo lo anterior fue procesada al igual que su hijo, y la esposa de este, de privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución. Otras aristas en la investigación incriminaron a la tucumana, Daniela Milhain, quien habría tenido la intención de llevar a Marita a Ríos Gallegos. Ella fue detenida junto a su marido y un oficial riojano, en el momento en que transportaban a mujeres para llevarlas a distintos cabarets. Por suerte, el tráfico de mujeres de esa red se detuvo, y fueron liberadas una misionera, una cordobesa y 2 bonaerenses, al igual que 17 mujeres que permanecían ejerciendo la prostitución en España. Pero Marita no fue encontrada entre las víctimas. Todo lo anterior que te relaté
les llevó aproximadamente 10 años, y una vez que consideraron que tenía la información suficiente, la demora para iniciar con el proceso judicial, que tenía más de 10 personas para un juicio oral, llegó el 8 de febrero de 2012, y una amplia cobertura de los medios de comunicación que agilizarían el proceso. El juicio por el caso Marita Verón, celebrado por los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, llevó a proceso 55 expedientes, apoyados en los testimonios de 144 personas, que cabe señalar, permitió que 7 hombres y 6 mujeres fueran vinculados al proceso y promoción de la prostitución. Pero aunque no lo creas, fueron absueltos de los cargos al poco tiempo, ante la falta de pruebas. Por su parte, la madre de Marita relató la pesadilla que la familia había vivido por 10 años, en que se llevó a cabo la investigación. Recordó la niñez de sus hijos, Horacio y María de los Ángeles, y el noviazgo que tuvo con David Catalán, que derivó en un embarazo, donde, por cierto, Micaela, su nieta, desconocía de la desaparición de su mamá. Susana Trimarco solo suplicaba a los culpables que alguien le informara dónde estaba. No importaba el sitio, ella iría a buscarla personalmente, o si ya estaba muerta, que se lo hicieran saber, pues la duda no le permitía vivir. Susana, en las audiencias, señaló a una posible sospechosa, Patricia Soria, una enfermera que vivía en el mismo barrio que la joven. Y es que resulta que Marita quería ponerse un dispositivo intrauterino, a lo que Patricia le insistía diariamente que fuera a sacar una cita a la maternidad antes de que el tiempo pasara y volviera a quedar embarazada. Comentó que la mujer no le caía, pues constantemente le preguntaba detalles de su vida privada, y cuando Marita la cuestionaba para qué quería saberlo, ella le respondía que era por simple curiosidad. Después añadiría otro sospechoso, Miguel Ardiles, un supuesto empleado de la maternidad, que le ayudó a Marita a conseguir la cita, añadiendo que el 3 de abril la llamaron para que se presentara y le dieran el turno, además de pedirle que llevara algunos documentos personales, algo que le pareció raro, pues no era la primera vez que asistía y sus datos ya estaban en el sistema. Luego detalló lo que había ocurrido en la jefatura de policía, pues no querían tomar la denuncia, porque decían que se había ido seguro con el noviecito o con sus amigas, y que más allá del tiempo que debían esperar para darlo por secuestro, no tenían papel para redactar la denuncia, ni combustible para salir a buscarla en camioneta. Una situación desesperante que los testigos no daban crédito. Ver a una madre al borde del llanto y con la mirada perdida no fue fácil, por lo que le dieron 10 días para permitirle recuperarse. Cuando retornó la audiencia, la madre de Marita habló de la búsqueda y declaró algo que ni los jueces esperaban, pues involucró directamente al ex gobernador, Julio Miranda, y a funcionarios de su gabinete, y en sus propias palabras relató que iba a la casa de gobierno, sin saber que la mafia estaba ahí, pues ellos la mandaron a hablar con los Ale para que buscaran a su hija, debido a un convenio que habían firmado el gobierno de Julio Miranda con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán, en la que los declaraba como custodios de la ciudad. Incluso el secretario de Seguridad le dijo que ellos tenían más autos y mejores armas que la misma policía, y si quería que alguien ayudara, ellos eran los indicados. De inmediato supo que se trataba de delincuentes, pues se refería a ellos bajo sobrenombres que estaba segura, manejaban la droga y un negocio que ni el mismo gobierno podría desaparecer, la prostitución ilegal en esa provincia. Así que se hizo una promesa, sin importar que su vida corría peligro, buscaría a su hija hasta encontrarla. Ante estas fuertes declaraciones hubo mucha tensión en la corte, y en varias ocasiones interrumpieron para que la mamá de la víctima se retractara, pero no lo consiguieron. Tras recibir sentencia absolutoria para todos los acusados, en diciembre de 2013, basado en el fundamento de que muchos testimonios, incluido el de Susana, eran contradictorios, recibieron severas críticas de feministas, organizaciones de derechos humanos, activistas políticos y de la mayor parte de los medios de comunicación, lo cual provocó que el 12 de diciembre protestaran en la Casa de Tucumán, de Buenos Aires, que generó disturbios y hasta heridos. Tras este enfrentamiento entre la población y la policía, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tomó el caso en sus manos y antes de que finalizara el año revocó el fallo absolutorio y entre molestia condenó a 10 de los 13 implicados. La sentencia a cumplir para cada uno fue de 10 a 22 años, dependiendo qué tan involucrados estaban.
lo cual se dictó el 8 de abril de 2014, es decir, 12 años después de la desaparición de Marita Verón. Pero los abogados de los imputados no se quedarían de brazos cruzados, por lo que presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte de la Nación revisara la decisión. Y una vez revisado, notaron que había ausencia de pruebas ante tantos años que debían cumplir en prisión, por lo que fueron liberados, siendo el último de ellos el Changuita Gómez, en julio de 2016. A finales de diciembre de 2016, Susana Trimarco inició un juicio en Tucumán en contra de los miembros del clan Ale, aquellos que tenían sucios contratos con el gobierno y que Susana sospechaban estaban vinculados con la desaparición de su hija. La presunta banda criminal encabezada por los hermanos Rubén, Ale, alias La Chancha, El Mono, Ale y María Jesús Rivero, enfrentaron cargos por presunto lavado de activos provenientes de distintas actividades ilícitas, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual. Los hermanos Rivero llegaron a juicio por el secuestro de Marita Verón y el 18 de diciembre de 2017, tras un año de debate, todos fueron condenados a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros delitos. En tanto, María Jesús Rivero, ex esposa de La Chancha, fue condenada a cumplir una pena de 6 años en la cárcel, y por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Otras 11 personas también recibieron penas de 3 a 7 años, y durante el proceso 3 fueron absueltas por el beneficio de la duda. El misterio que ronda su desaparición tras 20 años no puede ser aclarada por nadie. Hubo muchos testimonios que aseguran haberla visto. Una de ellas fue Anaí, que era compañera de Marita en La Rioja, y que al rescatarla contó que la había visto una semana antes de ser liberada de esa pesadilla. Estaba cansada, demacrada, y pedía a su hija y a su mamá, confesión que lastimó a Susana Trimarco, insistiendo que no descansará hasta encontrar a su hija. Pues aunque creó la Fundación María de los Ángeles, que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas, y que permitió que muchas chicas volvieran a sus casas al lado de sus padres, no se sentía satisfecha, pues necesitaba a su hija. Interpol encontró indicios de que Marita podría haber pasado por España, pero acompañada por Lidia Medina, más tarde la traería de vuelta para entregarla a otros. También ratificó la existencia de una red de trata de gran alcance que nadie podía parar, y pese a que había muchos sospechosos en España, ninguno fue vinculado a proceso. Es más, nadie de los mencionados en el juicio en la Argentina estaba involucrado con la trata de personas en España. La madre de Marita, Susana Trimarco, no volvió a encontrar a su hija, pero logró que el caso se convirtiera en un emblema social que dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal, que hasta nuestros días continúa dañando a muchas familias que están en busca de sus hijas, sobrinas, nietas o esposas que salieron por alguna razón y nunca más volvieron a su hogar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme quiero enviarte un fuerte abrazo, Margarita Silva, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.